estamos dentro de la fase de evaluación del potencial petrolero, pero dado que se considera llevar a cabo perforación de pozos, pues podríamos alcanzar la etapa de incorporación de reservas, ¿no? Entonces el plan está en esa transición. ¿Y cuál es el objetivo de la modificación del plan? Incorporar a este plan la perforación de un pozo adicional. El contratista en el plan vigente tiene 2 pozos aprobados, no obstante está agregando uno más para llevar a cabo en el área, ¿no? Recordar solamente que el contrato tiene unidades de trabajo como compromiso, 2.600 para el programa mínimo y 20.400 que se dieran como incremento al programa mínimo en la licitación, con lo que llegamos al total de 23.000 unidades de trabajo, ¿no? Si va a haber pruebas de producción, ¿qué duración tendrían y por qué no vienen en los cronogramas que nos presentaron ni en las inversiones correspondientes, sino nada más bien en la perforación de los pozos? Las pruebas que se van a hacer son pruebas convencionales, no son pruebas de producción, serían pruebas de presión-producción para evaluar la formación, pero no tendrían un alcance largo, ¿no? Son pruebas que se hacen típicamente en los postexploratorios y que están consideradas por eso no están reveladas o descritas de mayor forma en el cronograma, porque no tienen un impacto en el tiempo. Y respecto de la inversión, están consideradas dentro de la actividad de perforación de pozos. A mí me quedó una duda, o sea, es un pozo adicional, pero los 2 anteriores cambiaron también de lugar. ¿Es realmente una nueva distribución? No, doctor. Los otros 2 pozos quedan en los términos en los que estaban aprobados y solamente se añade uno. Se dijo varias veces durante la presentación que se necesita hacer un reacomodo de las actividades. ¿Cómo podríamos hacer para que eso pudiera ya quedar dentro de las aclaraciones? Posiblemente que en el caso que tarden tanto en regresarnos la información, pues que nos entreguen el Gantt, pero ya actualizado. ¿No habrá alguna forma para hacer más eficiente esto? Yo creo que lo podemos tomar como una previsión de dejarlo como una especie de genérico, de decir que nos actualicen el Gantt siempre que se actualice la información. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. En el trimestre se procesaron 3 descubrimientos. Los 3 se ubican frente a las costas del estado de Tabasco. Uno en aguas someras, que corresponde a Chejecbal 1X, en la asignación AE 0151 Uchuquil de Pemex. Y 2 en aguas profundas, con Poloc 1X y Chingol 1X, ambos del operador petrolero Repsol, y ambos también en el mismo contrato. Los 3 resultaron productores de aceite. Chejecbal 1X tuvo su descubrimiento de aceite y gas en la edad del Cretácico, en la provincia geológica de la cuenca salina del Istmo. En el reporte trimestral anterior de descubrimientos les informamos sobre otro descubrimiento de este mismo pozo, del Chejecbal 1X, solo que en aquella ocasión presentamos en la edad del Jurásico. Bueno, pues Poloc fue descubridor en el Mioceno inferior y Chingol en el Plioceno inferior, ambos productores de aceite y gas, ambos en la cuenca salina del Istmo. Y si recordamos, en el reporte trimestral de pozos de exploración, estos son los 2 pozos que realizó Repsol con la técnica de batch drilling, ¿no? Sí, la caída es un poco en el aceite, pero como quiera hay buena respuesta de los descubrimientos. Esperemos que siga así el año para también la incorporación futura de reservas. El objetivo de inicio, desde luego, era Jurásico de este pozo Chejecbal, y ahora están en Cretácico y es el que tiene la prueba de alcance extendido, es el que están produciendo tempranamente, voy a ponerlo así, ¿no? ¿Me podría explicar por qué la notificación es posterior a la del Jurásico? Efectivamente, como el objetivo del pozo originalmente era Jurásico, primero hicieron la toma de información en el Jurásico y justamente al atravesar el Cretácico se dieron cuenta que había un potencial interesante en el Cretácico. Entonces, después de acabar las operaciones en el Jurásico, se regresaron al Cretácico, hicieron un disparo ahí, una reparación para hacer esta prueba, ¿no? Entonces, llegaron en momentos diferentes, ¿no? Primero llegó la del Jurásico y poco tiempo después llegó la del Cretácico, y por eso fue que esta diferencial nos agarró justamente en el tránsito de un trimestre a otro. ¿Y sí tenían derecho por toda la columna? Sí, la asignación tiene derecho para toda la columna. Yo tengo aquí 3 reflexiones más que preguntas.
La primera es una felicitación en este caso a Repsol. Yo creo que Polok es el éxito más grande que hemos tenido este año. Si ven ustedes la cantidad de recursos descubiertos, pues es muy grande. Si ven la tablita que nos presentó aquí el ingeniero González, van a ver la importancia de Polok. Entonces, bueno, creo que bueno. Pero Polok trae otras dos consecuencias que yo creo que vale la pena señalar. La primera es el uso de nueva tecnología. O sea, no solamente Polok, sino el otro campo que se descubre, se usó una tecnología nueva. Y además, la tercera cosa que yo veo es que los descubrimientos importantes se están haciendo en aguas profundas. Entonces creo que es importante ponerle más atención y más, digamos, ¿cuál sea la palabra? Presión al área de aguas profundas. Vean ustedes los descubrimientos de los últimos, creo que son 9 que se han hecho este año, y van a ver que el componente de aguas profundas está creciendo. Entonces creo que es importante las 3 lecciones. Una es las empresas que nos traigan nueva tecnología, que se metan a aguas profundas, y creo que por ahí se está viendo que es donde se está moviendo los nuevos descubrimientos. Y bueno, pues aquí se observa que finalmente vamos al 50% de descubrimientos con el trimestre anterior, aunque se mantiene de alguna forma el volumen de aceite, como dijeron. Pero también hay que tener la claridad, pues, que estamos en la época de la cuarentena, ¿no? Entonces, seguramente que esto está afectando pues mucho la forma como están operando algunos de ellos. No todos, algunos pudieron seguir operando en forma adecuada y otros tuvieron que detener un poco la actividad. Entonces, no es solamente una comparación que tenga que ver con la eficiencia de los operadores o con el uso de tecnología, sino más bien es también considerar el factor de la cuarentena, de la pandemia. Y eso tenemos que también considerarlo para no llegar a una conclusión totalmente errónea, ¿no? De que vamos pues muy mal, ¿no? Porque redujimos 50% la cantidad de descubrimientos. Yo creo que hay que considerar que todo esto es un tema multifactorial y hay que analizarlo con mucho cuidado. Tuvimos 23 avisos de inicio de áreas este trimestre, 11 por parte de Pemex y 12 más por parte de otros operadores petroleros, el más relevante es Shell con 8. 13 proyectos ARES fueron terminados, 4 de proyectos autorizados y 9 de avisos. Aquí recalcamos los 2 proyectos de interpretación y mapeo con datos de 319 pozos terrestres y marinos. Estos fueron desarrollados por la compañía TGS. Y bueno, aquí hacemos el apunte que estos proyectos cuyo programa de trabajo finalizó en el trimestre, sin embargo la terminación oficializará hasta dentro de 60 días hábiles después, en lo que las compañías nos entregan sus productos finales, incluyendo el informe correspondiente a cada estudio. Creo que la caída más importante se dio un año anterior, ¿no? Podríamos decir que la actividad fue baja en el trimestre, pero también el año pasado fue baja. ¿Es correcto? En actividades terminadas, hay que recordar que estos proyectos, sobre todo los de autorizados, como son de áreas grandes, si los proyectos los prorrateáramos, quizás podríamos ver mayores magnitudes en los proyectos en cada trimestre. Esto es nada más de los proyectos que se terminaron. No quiere decir que en el trimestre no estuvieran otros proyectos desarrollándose en paralelo. Sí, no hay nuevos. Y no hubo nuevos, no hubo nada nuevo. Ahí es donde radica el problema, porque eso lo que va a traer es problemas futuros, ¿no? Hoy no se ven, pero sí podría llegar a un punto en donde sea una limitante, ¿no? En la exploración y por ende en la producción futura. Efectivamente, creo que eso sí afecta a un futuro, sobre todo a la exploración de áreas nuevas en el territorio mexicano. Aunque hay que decir que ahorita hay mucha información nueva que se tomó los últimos años que podría ser aprovechada. Estas son empresas que hacen exploración, o en este caso prospección, para vender esta información. Entonces, en la medida en que no haya licitaciones, pues no hay gente interesada en comprar esta información. Y creo que esta cosa puede ser también dañina. O sea, hay áreas muy grandes del país que no están bien exploradas. Por ejemplo, Chihuahua, norte de Coahuila,
o la plataforma de Yucatán. Entonces creo que al no haber un incentivo para que estas empresas inviertan, automáticamente estamos debilitando la exploración. Estas empresas, si me acuerdo bien de los números, han invertido $4,000 millones en hacer este tipo de estudios prospectivos. Entonces, para mantener esto, pues una consecuencia de no tener licitaciones es que se debilita esta labor de prospección, y creo que hay áreas muy interesantes en el país, pero muy, muy interesantes. Por ejemplo, la parte que mencioné ahorita de Chihuahua. Chihuahua está abajito de Permian, que es la zona más rica de Estados Unidos, y no está explorada, o no está explorada lo suficiente, que lo que sabemos no es suficiente para concluir. Entonces creo que es una reflexión que hay que tomar en cuenta de las consecuencias, la ley de las consecuencias inesperadas. ¿A qué se refieren con la interpretación de información de pozos? Para ahondar un poquito en el detalle de este tipo de proyectos, es a partir de información de pozos se hacen interpretaciones y mapeos también de datos. Tienen mapas de diferentes características a diferentes niveles de los pozos, y es el área específica que abarca áreas autorizadas. ¿Pero todo tiene que ver con el reproceso? El tipo de proyectos ARES que no incluye la adquisición de datos pueden ser reproceso y o interpretación, incluyendo la tercera modalidad de los ARES, que es reprocesamiento y o interpretación de datos generados a partir de pozos preexistentes. Entonces, en ese reproceso se pueden hacer tanto reproceso de registros como análisis de núcleos o de recortes, así como también generar información interpretada de los datos extraídos de pozos. Presentó el reporte de seguimiento de acuerdos y compromisos, el cual fue enviado con la anticipación acostumbrada, y estoy a la orden de todos ustedes si hubiera alguna duda adicional. Pues de mi parte nada más felicitar a todo el equipo de la CNH que atendió satisfactoriamente los compromisos de las sesiones celebradas y que se ha dado seguimiento durante toda esta contingencia. No ha sido fácil, pero las cosas ahí van saliendo poco a poco. Hay muchas áreas de oportunidad, pero se le irá dando respuesta puntualmente.